El misterio de las esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica, conocidas como las esferas de piedra del Diquís, son uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes de América Central. Estas esculturas milenarias han desconcertado a arqueólogos, historiadores y visitantes de todo el mundo debido a su precisión, tamaño y propósito desconocido. En este video, exploraremos su historia, características, teorías sobre su origen y significado, y el impacto que tienen en nuestra comprensión de culturas precolombinas. En la década de 1930, durante trabajos de limpieza para la siembra de bananos en la región del Delta del Diquís, al sur del país, los trabajadores se toparon por primera vez con estas enigmáticas esferas. Al principio, fueron vistas como curiosidades locales. Algunas incluso terminaron siendo desplazadas, dañadas o destruidas. Sin embargo, su perfección y tamaño captaron la atención de los investigadores. A medida que se realizaban más excavaciones, se encontraron docenas de estas esferas. De inmediato, comenzaron los interrogantes: ¿quiénes las hicieron? ¿Cómo? ¿Y para qué propósito? La diversidad en las características de estas esferas es asombrosa. Algunas miden solo unos pocos centímetros de diámetro, mientras que otras alcanzan más de 2 metros y pesan hasta 16 toneladas. En su mayoría, están hechas de granodiorita, una roca volcánica increíblemente dura. Lo más sorprendente es su forma prácticamente perfecta, un detalle que resulta extraordinario considerando que fueron creadas mucho antes de que existieran herramientas modernas. Pero ¿cómo lograron los antiguos moldearlas de manera tan precisa? Este misterio ha dado pie a numerosas teorías que intentan explicar la capacidad de sus creadores precolombinos. Se estima que estas esferas tienen al menos 1000 años de antigüedad. Fueron elaboradas durante la época precolombina, aparentemente por la cultura diquís, una civilización avanzada que habitó la región. Sin embargo, debido a la falta de evidencias escritas, gran parte de su historia y contexto permanece en el ámbito de las teorías. La cultura diquís, una de las civilizaciones indígenas más importantes de Costa Rica, es considerada la responsable de estas extraordinarias esculturas. Este pueblo era conocido por su profundo conocimiento de la agricultura, su habilidad metalúrgica y su capacidad para crear complejas piezas artísticas. Las esferas de piedra son un reflejo impresionante de su ingenio y destreza. A pesar de sus logros, gran parte de la historia de la cultura diquís se perdió tras la llegada de los europeos, lo que hace aún más difícil entender estas esferas en todo su contexto cultural. El propósito de estas esferas sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías. Significado astronómico. Algunos investigadores creen que las esferas pudieron haber funcionado como calendarios o marcadores astronómicos, alineándose con eventos solares o estelares importantes. Símbolos de poder. Es posible que estas esculturas representaran símbolos de poder o prestigio dentro de la sociedad diquís. Quizás fueron utilizadas para delimitar territorios o jerarquías sociales. Uso ritual o espiritual. Otra teoría sugiere que las esferas tenían una función ceremonial o religiosa, vinculada a las creencias espirituales de la época. Aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada, todas ellas reflejan la complejidad y el valor simbólico que estas esferas pudieron tener para sus creadores. Una de las características más intrigantes de las esferas es su ubicación original. Muchas de ellas se encontraron en formaciones geométricas, como líneas rectas y triángulos, lo que sugiere un propósito planificado en su colocación. Este detalle refuerza la teoría de que pudieron haber tenido un significado ceremonial, territorial o astronómico. Lamentablemente, a medida que fueron trasladadas o removidas, se perdió gran parte del contexto de su disposición,
dificultando aún más su interpretación. Quizás el mayor misterio de estas esferas sea cómo lograron moldearlas con tanta precisión usando herramientas rudimentarias. Es probable que los diquís utilizaran técnicas como el calentamiento y enfriamiento de las rocas, seguidas de golpes repetidos con herramientas de piedra. Sin embargo, crear esferas tan grandes y uniformes habría requerido un esfuerzo colectivo y gran habilidad, lo que resalta su importancia cultural. El nivel de perfección alcanzado plantea preguntas tanto sobre el ingenio técnico de los diquís como sobre las intenciones detrás de tan monumental esfuerzo. Con el paso de los años, la mayoría de las esferas fueron desplazadas de sus ubicaciones originales. Algunas se trasladaron a ciudades, casas privadas y parques, mientras que otras terminaron dañadas o destruidas. Este saqueo de artefactos ha causado un daño irreversible al contexto arqueológico y ha dificultado nuestra comprensión de su propósito y significado. A pesar de ello, las esferas siguen siendo un símbolo icónico del patrimonio cultural de Costa Rica. En 2014, la UNESCO declaró las esferas y su contexto en el delta del Diquís como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este reconocimiento internacional no solo subraya su valor cultural y arqueológico, sino que también refuerza la necesidad de su preservación. Hoy en día, se llevan a cabo esfuerzos para proteger las esferas restantes y devolverles la atención y el respeto que merecen. Desde su descubrimiento, las esferas han capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Arqueólogos, turistas, historiadores y curiosos visitan Costa Rica con el deseo de acercarse a este misterio. Su reconocimiento internacional ha convertido estas esculturas en una atracción cultural y científica, al mismo tiempo que genera orgullo nacional. Como ocurre con muchos misterios antiguos, no han faltado teorías extravagantes sobre las esferas. Algunos especulan que fueron creadas por civilizaciones avanzadas desaparecidas o incluso por extraterrestres. Sin embargo, estas teorías carecen de evidencia científica y desvían la atención del verdadero logro humano representado por las esferas. Cualquiera que sea su propósito original, lo que es claro es que las esferas son un testimonio de la creatividad y habilidades de la cultura diquís, no de seres de otros mundos. Más allá de su valor arqueológico, las esferas de piedra simbolizan la capacidad de las culturas antiguas para lograr grandes hazañas. A través de estas esculturas, se nos recuerda la riqueza y complejidad de las civilizaciones precolombinas que habitaron América Central. Son un legado invaluable que conecta a Costa Rica con su pasado y que sigue inspirando asombro hasta el día de hoy. Hoy, las esferas de piedra son un importante atractor de turismo cultural en Costa Rica. Lugares como el Parque de Palmar Sur y el Museo Nacional de Costa Rica han trabajado para exhibirlas y educar al público sobre su importancia. Los visitantes tienen la oportunidad única de maravillarse con estas obras milenarias mientras aprenden sobre la sociedad que las creó. Al mismo tiempo, generan desarrollo económico y conciencia sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. Las esferas de piedra de Costa Rica son un recordatorio tangible de lo mucho que falta por descubrir sobre nuestro pasado. A través de su perfección y misterio, nos invitan a reflexionar sobre las capacidades humanas, la conexión con la naturaleza y el legado que dejamos para las generaciones futuras. Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, una cosa es clara: estas esferas son mucho más que simples rocas. Son piezas de arte, símbolos de poder y rastros de una civilización que dejó su huella para que la recordemos y valoremos. Es nuestra responsabilidad protegerlas y seguir explorando sus secretos para honrar a quienes las crearon. Si te apasionan los misterios del pasado, te invitamos a seguir aprendiendo y valorando estas intrigantes maravillas. Costa Rica y su legado precolombino nos ofrecen una puerta única hacia la historia, una que merece respeto, admiración y preservación.
Y así llegamos al final de este fascinante viaje por el misterio de las esferas gigantes de Costa Rica. Un legado que no solo nos conecta con el pasado, sino que también nos inspira a seguir explorando los enigmas que la historia aún guarda. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo de nuestro viaje por el conocimiento. Hasta pronto.